Hola a todos, un saludo desde viverosinverflorplantadecor.com. Recordad que estáis a tiempo todavía de participar en el concursazo sorteazo El Vivero Plantataca. Muchas gracias por todo vuestro apoyo. Hoy, planta clase, sustratos. A demanda y a petición popular. Bien, llega la primavera, las plantas empiezan ya a activarse y parece que algunas necesitan trasplantarse. Y todos me preguntáis que hable de sustratos. Ya hicimos un vídeo de sustratos y bueno, vamos a abordar un poco este tema que puede ser muy extenso y puede ser muy complejo, pero lo vamos a intentar hacer fácil y sencillo. Vale, tengo mi planta, la voy a trasplantar, voy al vivero o voy a comprar en una tienda online donde sea el sustrato y me encuentro sustrato universal con perlita y fibra de coco. Venga, este es el que quiero. Joder, pero luego veo sustrato plantas aromáticas con turba rubia y fibra, sustrato plantas ácidas con turba rubia de sphagnum y vermiculita, sustrato cactos y suculentas, mezcla de turbas y fibras, sustrato huerto urbano, sustrato plantas verdes, sustrato plantas con flor, sustrato bonsai, sustrato de orquídeas, sustrato para paella con tropezones, sustrato al ajillo, libre de malas hierbas. ¿Qué sustrato cojo? ¿Esto qué es esto? ¿Qué es un follón? Madre mía de mi alma. ¿Y ahora cuál pongo yo? Que mi planta que es suculenta, es un cactus, es lo mismo. ¿Qué es una orquídea? ¿Qué hago? Vamos a ver. Yo os voy a dar mi versión. Para mí, lo importante es esto. ¿Qué pone ahí? Sustrato. Vale. Sustrato. Y esto, para mí, es ruido. Es una opinión personal, ¿eh? Vale. No voy a decir que no tenga cada sustrato sus componentes y su utilidad. Pero al fin y al cabo, cuando hablamos de sustrato, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos un medio de exploración de las raíces de la planta que sea óptimo. Ya hablamos en los tutoriales de riego qué es lo que necesitan mis raíces. Entonces, cuando hablemos de sustrato, vamos a pensar en raíces. Vale. Cuando hablamos de plantas, siempre digo, lo primero es la luz. ¿Veis qué luz tenemos ya más bonita de primavera? Sí, esto es otra Pero cosita. las raíces no necesitan luz, la mayoría. Entonces, ¿qué necesitan mis raíces? Si nos vamos al famoso Círculo del equilibrio. equilibrio. La mitad será el sustrato, pero es que en la otra mitad de este sustrato tiene que haber agua y oxígeno. Entonces, un buen sustrato que nos sirva para todo tipo de plantas será aquel que cumpla estas condiciones. Y fijaros, luego he añadido aquí todos estos materiales inertes, seminertes que se pueden añadir a los sustratos, que son la arlita, perlita, vermiculita, la greda volcánica, pusolana, pómez de piedra, pómez, corteza de pino, fibra de coco, arena lavada, luego las arcillas japonesas, la kiriurzuna, la kanuma, bueno, es que esto parece ser un guión de una película y en vez de sustrato universal sería sustrato a la carta con Brad Pitt y Julia Roberts. Entonces, Vale. Vamos a olvidarnos de todo el marketing y vamos a pensar por nosotros mismos y vamos a ver qué es lo que es un buen sustrato para que cuando compremos uno sepamos si es bueno o es malo y si lo queremos mejorar en función de la planta que vayamos a trasplantar. Ves que he puesto especie, tamaño del contenedor y clima, Sí. podamos añadirle más o menos ingredientes. Pero al final lo importante es el sustrato. Como en la paella es el arroz. El arroz. Pues esto más o menos es lo mismo. De acuerdo. Entonces, un buen sustrato, ¿qué tiene que tener? Pues principalmente, ya lo digo siempre, sustrato. Sustrato. O sea, vamos a olvidarnos de todos los áridos y de todas las mezclas y el guano de murciélago y no sé qué, no sé cuántos. Un buen sustrato tiene que tener sustrato, principalmente turba rubia. Mejor que turba negra. ¿Por qué? Porque la turba rubia es más esponjosa, airea mejor, hace mejor intercambio catiónico para el desarrollo de la planta. Y la turba negra es más fina, retiene demasiada agua. Entonces, bueno, en función del clima podríamos poner un poquito más de turba negra que rubia. Pero básicamente, turba rubia, a ser posible, de buena granulometría. ¿Qué es la granulometría? Pues fijaros, esta es la que usamos nosotros para cultivo, que nos las hacen a la carta. ¿Veis? ¿Veis esto que trae? ¿Veis? Esto da estructura a la turba. ¿Veis? Y yo pensaba que eso no era bueno. Claro, esto cuando la turba se criba, si se desmenuza,
se queda más fina. Mira, enfoca por ejemplo aquí. Oye, Aquí tenemos vamos a ver si nos las mareo turbas con- que usamos en las que vendemos nosotros en la tienda online, ¿eh? Vale. ¿Veis? Esa es la de suculentas. Cactus y suculentas. Eso, ¿veis? Que es más finita. También lleva fibras. ¿Veis que lleva... Eso blanquito es arena lavada de río. Vale. María, ¿te puedes poner aquí así quita un poco más de luz? Y esta es la Universal Premium. ¿Veis? Que es un pelín más gruesita. Universal Premium, que es porque es más gruesa. Es más gruesita. Pero bueno, esto es un sustrato universal, ¿veis? Y esto es para Y este es cactus, el que es específico de cactus y suculentas. porque tiene más fibrita y es Más las piedritas. Pero escuchar, Arena pero y este esponjosa. también valdría para cactus y suculentas. Da igual cualquiera de los dos Efectivamente, valdría. vamos a ver qué es lo que tiene que tener el sustrato entonces. Hemos dicho que tiene que tener, sobre todo sustrato, turba rubia, al ser posible gruesa. La perlita siempre viene muy bien en todo tipo de sustratos. La perlita que La es... perlita es un material muy... Aquí tenéis perlita, si quieres enfocar ahí. Es un material de origen volcánico, mineral, que aporta oxigena, evita que se compacte el sustrato. Y además tiene no capacidad de pesa nada. retener agua y luego soltarla a modo de polímero, pero no es la principal característica. Pero fijaros, el sustrato tiene que cumplir este equilibrio. Claro, entonces diríamos, oh, pues le pongo mucha perlita y así tendrá mucho oxígeno y será mejor para mis raíces. Pero cuidado, esto tiene que estar equilibrado. Ujú. Es decir, si hay demasiado oxígeno, no va a retener agua, con lo cual tampoco me sirve. Como al revés, si tiene mucha agua, no va a haber oxígeno y no me va a trabajar la raíz. Todos los factores que hay aquí tienen que estar equilibrados. Si alguno está en demasía o en exceso, o sea, en exceso o hay ¿En poco, defecto? me limita el crecimiento. Es poca agua limita el crecimiento, demasiada agua limita el crecimiento. Poco oxígeno delimita el crecimiento, demasiado oxígeno delimita el crecimiento. Por eso, si echamos demasiados materiales que oxigenen demasiado, tampoco es tan bueno. ¿De Ya. acuerdo? Equilibrio. Equilibrio. El yin y el yang. Vale. Esto es así. Y depende de la planta, perdón. Claro. Entonces, yo voy a trasplantar, pero ¿dónde vivo? Es que vivo en Córdoba y hace un calor y pega una testera. Pues igual, Ah. hemos dicho que la turba negra retiene más la humedad. Sí. Pues igual pondremos más turba negra, pondremos igual más fibra, más perlita, en función de mi clima. Pero si vivo en el norte, cornisa cantábrica, que hay una pluviometría muy alta y llueve muchísimo, me interesa que ese sustrato drene. ¿Para qué? Para que no se me acumule exceso de agua en la tierra. Tener en cuenta que el sustrato que ponemos en la maceta es el suelo de la planta. Y entonces, antes que hemos estado charlando un rato, me habéis preguntado que por qué no se puede usar la tierra del suelo para las macetas. Exacto. Pues no se puede usar porque cuando ponemos tierra del suelo en una maceta y regamos, nos quedamos sin oxígeno. Se compacta. Efectivamente. Y entonces tenemos problemas. En el suelo ocurre lo mismo, pero no ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque en el suelo, ya hemos dicho que en el suelo hay mucha vida. El suelo es la rizosfera, todo ese universo que hay ahí. Hay un proverbio chino que dice que el suelo es la madre de todas las criaturas de la tierra. En un suelo vivo, en un suelo bueno, hay una actividad tremenda. Entonces, esa actividad genera oxígeno para las plantas, aunque nos parezca que no. Claro. Pero cuando la pasamos en una maceta es más difícil que tengamos esa actividad. Entonces, no sé si queréis preguntarme algo. Yo lo que sí os quiero decir que el problema de la turba es cuando se seca. Vale. Cuando la turba se seca y pierde esa humedad tampón que tiene, luego cuesta mucho hidratarla. Entonces tenemos que procurar que no se nos quede muy seca. Vale. Y siempre pondremos el sustrato. O sea, pues si voy a trasplantar una calatea en interior, sé que necesito mucho oxígeno. Vale. Muchísimo. Vale. Ahí puedo darle más oxígeno a esa planta. ¿Por qué? Porque está en interior y porque además es una calatea. Vale. Entonces un día podremos hablar, por ejemplo, de qué tipo de plantas necesitan más o menos qué tipo de sustrato, en el sentido de cómo podríamos hacer nosotros nuestras mezclas de sustrato, si necesita. Bueno, pero esto más es universal. perlita. Vale, bien, buena pregunta. Para eso nos han puesto todo este marketing, Sí. Para huerto urbano, para no sé qué. A ver, todas las plantas, todas las raíces necesitan lo mismo.
este equilibrio. Sí. Claro, en interior, en exterior no es lo mismo. Fijaros que aquí hemos puesto, fijaros, piedras. Piedras, cualquiera diría, hombre, ¿cómo vas a mezclar esto con el sustrato? Bueno, pues si yo mezclo piedras con un sustrato bueno, lo haré más esponjoso y además le daré peso a mi maceta, que si la tengo en exterior y puede que me devuelque el aire la maceta con la planta, pues también los viveros usan muchas veces piedras. Y el drenaje Piedras. de abajo, ¿no? Efectivamente, oxigena. Sí, también se usan para poner abajo en el agujero de la maceta. Vale. Pero bueno, a lo que es el hablar, el sustrato. La corteza de pino. La corteza de pino se usa solamente para plantas epífitas. Es decir, tipo phalaenopsis, que sus raíces no crecen bajo suelo, sino que crecen encima de. Entonces, ¿por qué usamos la corteza de pino? Porque esa planta necesita prácticamente todo oxígeno. Esa raíz, al no crecer bajo tierra, tiene que estar muy muy airado, porque fijaros, aquí no hay sustrato. Vale, por eso las orquídeas van siempre... Por eso la phalaenopsis, no todas las orquídeas, porque no todas las orquídeas son epífitas, pero vale. hay cactus que son epífitos que los podríamos poner también con esto, ¿vale? Vale. Y José Manuel, aquí no hemos puesto fibra de coco, pero también Bueno, pero bien, la fibra de coco no la hemos puesto. Estos, por ejemplo, llevan fibra de madera. Las fibras son buenas, porque airean y también retienen agua y luego la sueltan. ¿Y sería como una turba o es distinto? No, las fibras son fibras. Y la turba. La turba es el resultado de la descomposición de grandes masas de vegetales en zonas pantanosas donde hay poquita actividad microbiana. Y entonces, este es el resultado, ¿eh? Vale. Es un proceso bueno, cuesta mucho tiempo que haya las zonas. Y entonces este es de el que turba. nosotros tenemos que, esta turba base, nosotros tenemos que juntar esto como base para juntarla con el resto de... Eso es. Entonces, el buen sustrato será uno que lleve principalmente turba rubia de una granulometría adecuada, es decir, que no sea demasiado fina. Por ejemplo, a veces me preguntan, oye, tengo la tierra del año pasado, de las macetas, que le he quitado las raíces y la he cernido. Pues eso que sale cernido del año pasado, eso es prácticamente arena. Ya, eso no vale. Ya, claro. Eso no tiene ningún valor de ningún tipo. Y cuando decimos que el sustrato se ha pasado... Efectivamente, entonces, Sí. el sustrato que sea virgen, que sea grueso, Vale. y luego, en función de el tamaño de la maceta, de la especie y del clima, pues iremos añadiendo todos los ingredientes Sí. que van a darnos este equilibrio. Vale. Ok. Pero al final, lo que trato es que entendáis qué es un buen sustrato y qué es lo que quiere la planta de un buen sustrato, que De es acuerdo. este equilibrio. De acuerdo. Y cuando compréis sustratos y hagáis mezclas y trasplantéis, acordaros siempre que el oxígeno y el agua tienen que estar equilibrados. De acuerdo. Y que un buen sustrato de partes minerales tiene que llevar una pequeña parte, un 10%, un 15% a lo sumo, un 20% ya es mucho. Porque acordaros, si hay mucho oxígeno no hay retención de agua y tampoco es bueno. Claro, vale. Entonces, ¿cómo afecta esto ya para dummies? El tamaño del contenedor al sustrato. Vale, cuanto más grande es el contenedor, más grueso tiene que ser el sustrato o más material antiapelmazamiento, por así decirle, tendremos que poner. Puede ser la piedra, la greda, la vermiculita. Fijaros, esto es musgo sphagnum. Y diréis, esto como sustrato en sí no vale. No vale, no. Pero, sin embargo, cuando hacemos esquejes o tenemos plantas muy pequeñas que requieren gran cantidad de oxígeno, Sí, aquí hay todo oxígeno. claro, claro, claro. Vale, esto no lo usaríamos para cultivar plantas, pero para enraizar plantas, hacer esquejes es muy bueno. ¿Por qué? Porque esto lo pulverizas, guarda muy bien la humedad Que tiene el y tiene muchísimo oxígeno, que es lo que quiere al principio la planta cuando es más joven. Entiendo. Vale. Vale. Dime. Nada, alguna vez investigando vi que se ponía alrededor de los esquejes musgo sphagnum Sí. como atado. Con una Claro, coleta hombre, esto hay que se moja, sujetarlo. ¿no? Si no lo sujetamos de alguna manera, esto se desmenuza luego cuando lo humedeces, ¿vale? Vale. Esto hay que sujetarlo, pero bien, pero la base es esta. Fijaros, la base es el equilibrio, ¿eh? Antes me preguntabas tú si, por ejemplo, para plantas ácidas es mejor usar un sustrato ácido. Pues sí.
Pero fijaros, si yo voy a trasplantar una gran hortensia en un gran contenedor y el sustrato que compro es ácido pero es muy fino, Mal. Error. la planta más que la acidez del sustrato, ¿qué va a buscar? Este equilibrio. Sí. Entonces, si el sustrato no es el ácido, pero le doy oxígeno y la planta va a vegetar y luego quiero acidificar el sustrato, ya buscaré la manera de hacerlo. Ujú. Pero tener claro ese principio, que es el que nos va a ayudar a distinguir todo esto. Y no volveros locos. Es mejor usar un buen sustrato universal y luego añadir lo que nosotros necesitemos. Porque si no, al final tenemos en casa 50.000 bolsas de sustrato. Y, por ejemplo, para una suculenta, ¿cuál uso? El de... Pues ya os he dicho, en este caso, aquí tenemos el de... Fijaros lo que es el marketing, que hasta cactus y suculentas. Y los cactus ya sabemos que son suculentas. En realidad sería un sustrato para suculentas. Bueno. ¿Me entendéis lo que Sí, quiero sí. decir? De lo que es el entender lo que necesitan las raíces de las plantas para elegir bien el sustrato. Sí. Pues eso es lo más importante. Por eso os digo, acordaros, un buen sustrato que lleve sustrato. ¿De acuerdo? Vale. Y luego, los ingredientes para la paella, pues mira, cada uno a su gusto. ¿Vale? Bueno, y recordaros que eso, estáis a tiempo todavía de participar en el concursazo el vivero Plantataca, que aún nos quedan unas semanas para llevaros ese magnífico lote de superplantas Jedis. Muy bien. Muchas Bueno. gracias, José Manuel. Chao.